Hablamos de esquizofrenia y de desquicio subjetivo. Acabamos de escuchar una excelente presentación basada en la evidencia sobre el tema de la esquizofrenia y la recuperación de los esquizofrénicos, y quiero decir que agradezco al amigo Marcelo Valencia el hecho de presentar su experiencia, que estimo de enorme valor y que representa el conjunto de trabajos de personas a las que quiero y con las cuales comparto la idea de que es necesario afrontar la situación de los casos en los que se presentan esas descompensaciones de la estructura de la personalidad, de la estructura de la subjetividad. Sin embargo, quiero decir que yo no comparto la definición habitual de la esquizofrenia y que envidio a los que pueden atenerse al DSM-4 o al DSM-5 en esa definición. Entiendo y escuché recién decir con toda pertinencia de que no hay consenso universal prácticamente en nada con relación a lo que puede ser la recuperación, y que el concepto mismo de esquizofrenia es un concepto debatido y debatible. Sin embargo, voy a hablar de esquizofrenia y de desquicio subjetivo. He juntado dos términos que tienen un cierto parentesco homofónico, esquizo y desquicio, y un cierto parentesco semántico también, esquizofrénicos y desquiciados. Palabras que no tienen nada que ver, por supuesto, con relación a la etimología. Esquizofrenia, mente partida etimológicamente. ¿Quién no tiene su mente partida? ¿Quién no es de alguna manera esquizofrénico en el sentido de que nuestros comienzos en la vida han sido comienzos psicóticos en los cuales nos hemos ido configurando de una manera que permite alcanzar una cierta estabilidad para que nos definan como cuerdos y no como esquizofrénicos o locos? Si hablo de esquizofrenia en este momento, es para referirme no al concepto psiquiátrico de la palabra, sino con referencia a un cierto libro que apareció en 1972 con la firma de dos discípulos, de un discípulo psiquiatra y psicoanalista genial de Lacan, que es Gilles Deleuze, muerto en 1992, Félix Guattari, muerto en 1992, y Gilles Deleuze, que murió en 1990, un filósofo connotado. Ese libro era un libro antifreudiano y antilacaniano. Guattari se había analizado con Lacan durante muchos años y había sido uno de los principales difusores del pensamiento de Lacan, y el libro se llamaba El antiedipo y tenía un subtítulo que era Capitalismo y esquizofrenia. En ese libro ellos impugnaban el familiarismo y la edipización de la subjetividad, reduciendo a partir de Freud todo el proceso de descubrimiento de la subjetividad a una
a una forma de normalización, de neutralización de las diferencias, y ponían el énfasis en el aplastamiento del deseo, en la unificación de las subjetividades y en el carácter arrollador de esta ideología psicoanalítica que ellos denunciaban. Capitalismo y esquizofrenia significaba impugnar la idea de que hay una separación entre la economía política, que es eso que estudia el capital, que es la disciplina que estudia el capitalismo, y la economía libidinal, que es la disciplina que es el objeto del estudio del psicoanálisis. Capitalismo y esquizofrenia, economía política y economía libidinal. Economía libidinal, ¿a qué se refiere? A la distribución de las situaciones, de las funciones, la regulación del cuerpo a partir de una distribución de la libido. ¿Qué es la libido? En algo Freud se adelantó a aquellos descubrimientos que se han hecho en las últimas décadas sobre las funciones del núcleo caudado, de las estructuras hipotalámicas y de la dopamina como elemento que circula, que es segregado y que es metabolizado por el organismo. ¿Qué es lo que produce esto? ¿Qué es lo que lleva a la secreción, a la inundación de dopamina? Es fundamentalmente la experiencia de placer y la compulsión de repetición que se funda en la experiencia de placer, donde el sujeto busca la repetición de aquello que produce esa liberación de dopamina. Ahora bien, esta liberación de dopamina, esta distribución libidinal, esta economía de la libido de la que están hablando los psicoanalistas y el psicoanálisis, es al mismo tiempo algo que no puede disociarse de la estructura general de la sociedad y de la cultura y del sistema de producción y los modos de producción de la sociedad, que en el caso del psicoanálisis, en el caso del momento histórico en que surge, es la sociedad capitalista. ¿Qué sucede después? La obra de Deleuze y Guattari preanuncia lo que se va a producir, es decir, el pasaje de las sociedades disciplinarias de las que hablábamos ayer a las sociedades de control, en donde los sujetos ya no están encerrados en instituciones, sino que están simplemente controlados desde afuera por un sistema de tecnocientífico que penetra de alguna manera en el cerebro de la gente a través de la difusión y la instrumentalización de los aparatos ideológicos del Estado. La familia, en primer lugar, la escuela, la lengua, las instituciones de todo tipo van generando una apropiación de los cuerpos, de los cerebros de los sujetos para que se integren a un funcionamiento que es el funcionamiento del sistema de producción, pero fundamentalmente en nuestro tiempo el sistema de circulación de las mercancías. En esto tenemos un adelanto de la situación de una cibernética, de una ciencia que gobierna, que matematiza y que hace funcionar a los cerebros en relación con una estructura que está fuera del individuo, fuera del sujeto, que es lo que le rodea y aquello en lo que está sumergido. Por eso he adoptado como imagen para la presentación de este trabajo el cuadro de Remedios Varo
que se titula Tres destinos. Ella pintó esto en 1956 y escribió al dorso de la fotografía que tomó del cuadro estas palabras. Estos tres personajes se dedican tranquilamente a lo que quieren. Ni se conocen entre sí, pero hay una complicada máquina de la que salen poleas que se enrollan entre ellos y los hacen moverse. Ellos creen moverse libremente. Esa máquina es a su vez movida por una polea que va hacia un astro. Y este mueve al total. Ese astro representa el destino de esa gente que, sin ellos saberlo, está mezclado y algún día sus vidas se cruzarán y se mezclarán. Esta es la imagen que podemos representarnos, que podemos hacernos del sujeto en el mundo contemporáneo. Alguien está escribiendo, alguien está tal vez dedicado a un videojuego, alguien está tal vez haciendo un trabajo burocrático. Las tres personas están cada una encerrada en su cápsula. No hay ninguna comunicación entre ellos. Creen ser libres, creen moverse de acuerdo a sus deseos, pero en realidad son movidos desde el astro que funciona y que está ubicado en un espacio extraterrestre, en un espacio que es extraplanetario, y desde allí él es el que mueve a aquellos que creen moverse libremente. ¿Qué es entonces la situación del sujeto en el mundo contemporáneo? La situación de un sujeto que está integrado con sus aparatos, que está integrado con sus órganos artificiales, con esos elementos que son prótesis, y que esta condición no es la condición actual solamente, sino que es la condición que ha existido siempre. Es decir, el hombre es el resultado de escrituras y la historia humana es la historia de las escrituras. Pero han aparecido nuevas formas de escritura en donde el sujeto es escrito por estructuras que no puede conocer y que le rodean. Esto se materializa en la web, esto se materializa en redes sociales, esto se materializa en este aislamiento constante de los ciudadanos en jaulas, en cápsulas, en donde los contactos sociales se reducen y donde la posibilidad de reunirse, como lo vaticina Remedios Varo, es discutible. Algún día, dice ella, sus vidas se cruzarán y se mezclarán. Y si no se mezclan nunca, y si no se cruzan nunca, y si el aislamiento continúa acentuándose, y si cada vez hay una mayor singularización de estos sujetos que son conocidos por el astro, pero que ellos no conocen lo que hay en el astro que los está determinando y está regulando sus movimientos. Digamos que el poder tecnológico, el tecnopoder, podríamos decir en una palabra, se ejerce desde las estrellas hasta el interior del cerebro. Por eso es importante un encuentro como este. ¿En qué manera el poder tecnológico, el poder de esta sociedad hipercapitalista, postindustrial, llamémosla de cualquier manera, pero que tiene una singularidad y una diferencia con respecto a la sociedad capitalista, esta sociedad basada en las tecnologías de la información, que hace que desde el astro se produzca una penetración hasta el cerebro y que el cerebro sea el medio de los medios, diría yo. Es decir, los medios actúan alrededor nuestro, determinan nuestra conexión
con el mundo, y el cerebro es el medio a través del cual el cuerpo humano, la libido, la dopamina, se distribuyen y producen lo que consideramos, lo que conocemos como adicciones. Es decir, procedimientos o procesos en los cuales el sujeto deja de decir, deja de participar en el discurso y se aísla en una celda en la que nada ni nadie le llega, precisamente por la relación con lo que quiero hablar ahora, para reunirme con el término de esquizofrenia, que es el término de desquicio. ¿Qué es el quicio? El quicio es esa parte del marco de una puerta o de una ventana donde están insertadas las bisagras que permiten que la hoja no se caiga o no se suelte. Entonces, el desquicio es aquello que resulta de que falta el elemento de bisagra que permite mantener unida a la subjetividad con respecto a la estructura social y el marco social. En un momento dado, en la escena quinta del acto primero de Hamlet, Hamlet exclama: "Time is out of joint", el tiempo se ha salido de quicio. Se ha producido un evento, un acontecimiento sobrenatural, el hecho por encima de la naturaleza, antinatural, que es que su tío, en complicidad con su madre, han asesinado a su padre. Y entonces él exclama: el tiempo se ha salido de quicio, el tiempo está desquiciado. ¿Pero es el tiempo el que está desquiciado o es Hamlet el que se desquicia precisamente por el acontecimiento sobrenatural del que él tiene que ser el testigo a través de la voz del padre que le llega de la ultratumba y del que tiene que encargarse para representar o para actuar la venganza? Ese salirse de quicio es aquello que nos relaciona con la esquizofrenia, aquello que nos relaciona con la situación contemporánea de la subjetividad destruida como consecuencia de esto que todos vemos y que constituye, según dicen, una epidemia, una pandemia, que es la distribución, la disminución de los lapsos de atención en sujetos que están constantemente llamados para reaccionar rápidamente frente a los estímulos. ¿Qué es esto de la respuesta inmediata que pide un Nintendo, por ejemplo? Es decir, que hay un momento de la mirada que debe producir inmediatamente y sin intermediación una conclusión. Hay que actuar inmediatamente sin tener tiempo para comprender. Lacan planteaba que el tiempo lógico es un tiempo en donde hay un momento que es el momento del instante de la mirada, un momento para concluir, pero que entre el instante de la mirada y el momento para concluir hay un tiempo para comprender, un tiempo para analizar la situación, un tiempo en que uno se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que el otro ve en mí? Y de qué manera lo que el otro hace determina la manera en que yo voy a responder a lo que el otro me plantea. Volvamos entonces a lo que dijimos de la dopamina y de la libido, que no son la misma cosa, pero que tienen una analogía, como si Freud hubiese presentido, hubiese adelantado lo que son los descubrimientos de la neurofisiología contemporánea. ¿Qué es lo que produce eso? Produce algo que se experimenta como goce. Y ese goce
es aquello a lo que el sujeto tiende y aquello que el sujeto busca y aquello que el sujeto demanda y aquello que constituye la esencia misma de lo que freudianamente se llama la pulsión y que es el elemento motor de la actividad humana. ¿Qué es lo que buscamos? Freud al principio decía el placer y luego dijo no, hay más allá del principio del placer, lo que se busca es algo que tiene que ver también con la muerte, con la destrucción, con el fin de la vida orgánica. ¿Qué es el fin de la vida orgánica? El fin de la vida orgánica es la transformación de lo viviente en algo muerto, y ese algo muerto es, por esencia, la escritura. La escritura que, por supuesto, nos permite la literatura, nos permite una manera de acceder al mundo a través del rastro dejado por la creación de los que se han ocupado de dar testimonio de su pasaje por el mundo. Pero ese testimonio queda plasmado en libros y ahora nos encontramos con la situación de que esa escritura es una escritura que no es una escritura legible, sino que es una escritura ilegible, absolutamente ilegible porque está escrita en un lenguaje binario. ¿Quién puede leer un código de barras? Y el sujeto está marcado permanentemente como una sucesión de elementos que son captados por el astro. Todo lo que él hace es captado por el astro del cuadro de Remedios Varo y el astro es el que capta las diferencias entre los sujetos y el que no los unifica como una masa, sino que por el contrario se dirige a cada uno de ellos de manera singular, de manera personal, porque tiene el perfil y sabe aquello que produce el goce y aquello que lleva al sujeto a gozar y lo lanza metonímicamente, como decíamos ayer, en la búsqueda de un objeto que es constantemente intercambiado y transformado en otro objeto y que esa satisfacción permanente de demandas hace que se aniquile, que se destruya aquello que constituye el deseo propiamente dicho. Es decir, el deseo de algo que no puede nombrarse, el deseo de algo que no puede satisfacerse con un objeto, con un gadget, con una cosa que se le entrega al sujeto para que consuma y para que circule en el mundo de las mercancías. Aparentemente, como si fuese un cambio de discurso, voy a hacer ahora una cita de Freud que puede reintegrarnos de otra manera en el discurso que estoy tratando de armar. Decía Freud al final de su vida, mientras agonizaba en 1938, en el esquema del psicoanálisis. El psicoanálisis establece una premisa fundamental cuyo examen queda reservado al pensar filosófico y cuya justificación reside en sus resultados. De lo que llamamos nuestra psique, vida anímica, nos son conocidos dos términos. En primer lugar, el órgano corporal y escenario de ella, el encéfalo o sistema nervioso. Y por otra parte, nuestros actos de conciencia que son dados inmediatamente y que ninguna descripción nos podría transmitir. No nos es consabido, en cambio, lo que haya en medio. No nos es dada una referencia directa entre ambos puntos terminales de nuestro saber. Si ella existiera, a lo sumo brindaría una localización precisa de los procesos de conciencia, sin contribuir en nada a su inteligencia. La idea no podría ser expresada con más claridad. Tenemos dos puntos que nos son cognoscibles. En cada uno de ellos podemos progresar y podemos avanzar, pero lo que no sabemos es lo que hay en el medio entre ellos.
Conversaba recién con Yuri Zambrano acerca de la idea de esa imagen tan común de una montaña donde dos excavadoras perforan la montaña desde puntos opuestos con la idea de que se van a reunir. Podemos tener la idea de que si profundizamos desde un lado de la montaña, vamos a reunirnos con aquellos que profundizan desde el otro, que si profundizamos en la investigación psicoanalítica, nos vamos a reunir con los que progresan en la investigación del neuroencéfalo. Y si no se produce la unión, y si no se juntan nunca, ¿qué tendríamos? Tendríamos dos túneles. ¿Es eso un problema o es una ventaja? ¿Qué más queremos que profundizar de los dos lados de la montaña y de avanzar en el conocimiento de cómo se produce eso que llamamos la vida mental, la vida anímica, la vida psíquica? Lacan en algún momento, al final de su vida también en 1976, dijo: he visto suficientes electroencefalogramas como para no haber encontrado nunca en uno de ellos la huella de un pensamiento. No es una frase difícil de entender, aunque sí es una frase buena para discutir. ¿Se puede encontrar el pensamiento en el encefalograma o llegando mucho más allá de las técnicas que él conocía en el año 76 a el punto de la imagen funcional de la resonancia magnética? Podemos encontrar ahí la forma en que circulan los procesos neuronales, el establecimiento de redes, de arborizaciones, o mejor dicho que arborizaciones, para ponerlo en términos de Deleuze y Guattari, de rizomas, es decir, de construcciones de interpenetración, de interacción infinitamente horizontales, sin ninguna verticalidad, sin estar buscando ni en el fondo del abismo freudiano, ni en el supramundo de las religiones o de las ideas platónicas, encontrar a superficie de tierra, a nivel de tierra, lo que está sucediendo con los sujetos en esta articulación de las dos economías de las que hablamos al principio. Una economía libidinal y una economía que es la economía política. ¿De qué manera la economía política, los sujetos determina que los sujetos estén regulados en su economía libidinal, es decir, en su producción y en su circulación de emociones, sentimientos, palabras, discursos, hechos de la vida mental, y cuál es la articulación entre los dos? Creo que si hay una crítica para formularle al psicoanálisis es justamente la de haber abandonado esa articulación que fue avanzada, que fue adelantada por Freud de alguna manera en el malestar en la cultura, en el porvenir de una ilusión, en psicología de masas y análisis del yo, pero que fue continuada por una teoría crítica de la sociedad y del pensamiento, que es la teoría desarrollada en cierta forma por Wilhelm Reich en el campo del psicoanálisis. 5 minutos me quedan, perfecto. Por Wilhelm Reich en el campo del psicoanálisis y en la escuela de Frankfurt por el pensamiento crítico y la teoría crítica de la sociedad de Theodor Adorno y sus continuadores, que fueron Herbert Marcuse, y luego
en el pensamiento de filósofos contemporáneos como Jacques Derrida y los que continúan en esa línea, que son justamente después de Deleuze y Guattari, personajes como Slavoj Žižek, Alain Badiou, Negri, en fin, todo un grupo de gente que se dedica a articular estas dos economías y que no renuncia a trabajar sobre ninguna de las dos. En esa estela es donde pensamos o pretendemos ubicarnos. ¿Qué características tiene el sujeto en el mundo contemporáneo? Este sujeto que está conectado 24/7, este sujeto que recibe los hilos que emanan desde el astro. ¿Qué es lo que nos caracteriza? Y es, diría yo, fundamentalmente el vivir encadenados a pantallas. He visto las presentaciones, todas las presentaciones, incluso esta misma, pasan por la imagen, por esto que se proyecta en la pantalla y los PowerPoints que van pasando de uno a otro y las pantallas de televisión y las pantallas del cinematógrafo y las pantallas de las computadoras y las pantallas de las imágenes de resonancia magnética, y constantemente tenemos esta invasión de lo visual que producen un encadenamiento, una asociación de nuestros pensamientos a partir de aquello que entra por la vista. Tenemos esta articulación entonces entre lo imaginario con lo simbólico y lo real, que me parece que es lo más fecundo del pensamiento lacaniano. ¿Qué es la psicosis? Por no hablar solamente de la esquizofrenia, que como hemos dicho aparece simplemente como algo que no produce ningún consenso y que es difícil de definir, aunque yo personalmente conozco y sé de mucha gente a la que se llama esquizofrénicos y he visto a no pocos de los llamados esquizofrénicos. Y he visto también cómo esos llamados esquizofrénicos mejoran y tienen menos síntomas y viven mejor con psicofármacos que sin ellos, aunque no tienen la expectativa de que el psicofármaco vaya a terminar con el proceso mismo que están padeciendo. ¿Qué es lo que los encadena a ese, o qué es lo que, mejor dicho, qué es lo que desencadena en ellos el proceso llamado psicótico? Ahí tenemos la relación con lo que hablábamos del desquicio o de otra expresión que es muy popular en nuestro medio, que es perder la chaveta, estar deschavetados. La chaveta, el desquicio, es la unión de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Cuando falta esa unión de lo imaginario, lo simbólico y lo real, que Lacan describe topológicamente en el nudo Borromeo, donde la ruptura de uno de los círculos determina la liberación de los otros dos, tenemos aquello que llamamos psicosis. Y por lo tanto, el trabajo a realizar con el psicótico es el de descubrir y operar sobre el punto en donde se ha producido el desanudamiento, el deschavetamiento, el desquicio, para restituir algún tipo de elemento de función sintomática que permita al sujeto continuar dentro del discurso. Porque el desquicio, la psicosis, es el apartamiento del discurso como lazo social. Entonces, y ya para terminar, lo que querría decir es precisamente esto: desquicio y esquizofrenia. Articulación de lo imaginario, lo real y lo simbólico. ¿Cuál es el quicio? ¿Cuál es el elemento sobre el cual el sujeto puede arraigarse, puede encontrar la continuidad de su experiencia vital? Tradicionalmente eso correspondía al padre y Lacan hizo de eso el comienzo de su reflexión. Y por eso es que
el nombre del Padre aparecía como el elemento fundamental, el quicio, el elemento donde el sujeto se arraigaba para desarrollar su vida de una manera coherente. Eso fue el principio, pero no fue el final de la enseñanza de Lacan, precisamente porque el nombre del Padre resultó ser que no era suficiente, que el sujeto tenía muchos nombres del Padre, y en este momento esa es la cuestión. ¿Sobre qué arraigarse, sobre qué afianzarse para llevar adelante la vida? Cuando todo es cambiante, cuando el tiempo es un tiempo abolido como tiempo para comprender, cuando el espacio es un espacio que se mueve, que se restringe y se encierra a la relación del sujeto con los demás por medio de redes sociales, por medio de elementos en los que su subjetividad y su privacidad están abolidas, porque se ha terminado con la idea de lo privado en la medida en que el astro sabe todo de todos sin que nadie sepa nada de nadie. Y entonces, frente a eso, es donde reaparece el nombre, la palabra, la idea de aquello que fue el tema de nuestro discurso de ayer. Esto es el amor, aquello que es lo único que puede hacer que el goce condescienda al deseo. Gracias.